Bueno, la charla de hoy, este espacio está pensado para hablar sobre el cuidar, un tema que considero que está cada vez más, que es cada vez más importante abordar, teniendo en cuenta la situación que nos encontramos a nivel ya mundial, en esta crisis sanitaria que empezó hace un poquito más de un año, como todos ustedes saben. Primero, sería interesante como partir hablando sobre quién cuida de quién y cómo. Como ya he comentado, en nuestra sociedad actualmente una de las cuestiones que está preocupando, porque el cuidar, esta práctica que es tan natural y tan generalizada en todo lo humano, está teniendo repercusión en nuestra salud mental, y no solamente salud mental, sino que nuestra salud física también. Está produciendo un, un desgaste en las personas. La forma de entender cómo se cuida, cómo quién cuida a quién, es muy variada, ya que depende y está muy condicionada la cultura en la que nos encontramos. Como bien sabemos, las culturas condicionan nuestro comportamiento finalmente. Y también está condicionada por el propio comportamiento social dentro de una propia cultura. Y aún, y, o sea, independiente de dónde estemos hablando del cuidar, en qué cultura, en qué sociedad, en qué grupo humano, el cuidar, el ofrecer cuidado y ser cuidado es una de las prácticas, es uno de los comportamientos más humanos posibles que lo encontramos en estas distintas sociedades y en estas distintas culturas, independiente de cuál estemos hablando, en todas cuidamos, en todas nos cuidan. Y cuidar entonces es un proceso muy complejo y es complejo porque no empieza cuando se está llevando a cabo la práctica del cuidado, empieza mucho antes. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, se encuentra condicionada por la cultura, por la sociedad, por los valores, por la propia mente de quien finalmente acaba cuidando. Y también este cuidado no finaliza cuando se termina la conducta de materializar el cuidado. Hablar del cuidado, por otro lado, es hablar sobre dependencias entrelazadas en distintas circunstancias de nuestra vida. Es una red de interdependencia. Si pueden apagar el audio, por favor. Gracias. Entonces, es una red, el cuidado de interdependencias humanas. Y en este cuidado se puede dar esta propia vulnerabilidad de quien es cuidado, así como también de quien cuida, porque no solamente es vulnerable la persona cuidada, sino quien también ejerce este cuidado. Entonces, vulnerabilidad y dependencia se pueden vincular y puede ser una situación bastante delicada y sutil, y que afortunadamente en este contexto de pandemia, que se ha manifestado el tema del cuidado, se ha puesto más sobre la mesa, se está hablando más, pero hasta hace poco el tema del cuidar no era una cosa que se hable mucho, parece que era un asunto como muy doméstico, muy privado, que no se hablaba. Y en esta conducta, en este comportamiento de cuidar, podemos encontrar dos niveles. Primero, encontramos la dimensión práctica del trabajo, la dimensión material, el hecho de cuidar, como un trabajo, por ejemplo, y como el trabajo de cuidar. Y a la vez encontramos otro nivel que es la dimensión psicológica, la mente de quien cuida y de quien es cuidado. Y esta dimensión psicológica comprende el aspecto emocional, también los pensamientos de quien cuida y es cuidado. Es así como se integran dualmente el cuidar en estos dos niveles en las relaciones familiares entre, por ejemplo, compromiso, la responsabilidad de cuidar y el afecto, las emociones que uno incorpora en esta conducta. Eh, Creo que hasta hace poco se hablaba mucho y se idealizaba sobre lo positivo del cuidar, idealizándolo, poniendo como los valores del amor, el cariño, y dejando de lado o no hablando, no poniendo sobre la mesa que el cuidar en esta relación también puede haber abuso, también encontramos
otro tipo de emociones, ¿no es cierto? Que no son las más vinculadas a lo positivo, porque bueno, no hay emociones positivas y negativas. Entonces, en cualquier tipo de cuidado, sin importar de qué cuidado estemos hablando, ni en qué parte, en qué contexto se esté llevando esta práctica, se pueden distinguir básicamente tres características en el cuidado. Primero, que todas las personas, independiente de dónde se encuentren y su edad, tienen la necesidad de ser cuidadas. Y no solamente en la infancia, ni solamente esto repercute a personas ancianas con alguna enfermedad o en una situación de discapacidad, sino que esta necesidad es inherente a todas las personas, ¿ya? Por otra parte, el cuidado se conforma en una relación de interdependencia, está vinculada es vinculante en la relación, tanto para quien cuida como quien recibe este cuidado. Y cada persona, cada elemento de esta relación dual, como hablábamos antes, tiene una capacidad de acción en dicha relación, la condiciona activamente. El cuidado es una práctica, un comportamiento, una conducta, y como cualquier conducta puede ser organizada, puede ser llevada a cabo de diversas maneras, y porque finalmente el cuidado cada persona la vive de una manera distinta y la entiende de una manera distinta. Desde la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica llevamos todo este año en contexto de pandemia atendiendo también, ofreciendo acompañamiento psicológico a personas que ejercen este rol de cuidador, que cuidan. Personalmente he atendido a varios estudiantes que ejercen este rol de cuidadores. Y me he encontrado diversas situaciones, tanto como estudiantes que han llevado esta conducta, cuidan desde antes de la pandemia, ¿ya? Desde mucho antes, si bien cuidando en lo doméstico a abuelos, a hermanos menores, a sus padres si están enfermos, en diversas situaciones. Y también, por supuesto, he encontrado en la práctica también muchas personas que han tenido que aprender a cuidar en este contexto de pandemia. Estudiantes que se han visto, como quien dice, obligados a aprender a cuidar, algo que no hacían antes. Porque alguna persona ha enfermado y estas personas han tenido que compaginar su rol de estudiante con este rol de cuidador y en muchos casos también en lo laboral. Y esto se puede entender que es algo bastante complejo, aprender a compaginar estos distintos roles, muy desgastante. Algo que yo siempre abordo en la consulta cuando me encuentro una persona que consulta por el tema del cuidado, del cuidar, es cómo esta persona entiende el ser un cuidador, qué es para esta persona cuidar, ¿no es cierto? ¿Qué significa para esa persona? ¿Qué significado tiene para mí cuidar? Y lo más frecuente que me he encontrado son algunas expresiones que la he intentado resumir como acá indica. Por ejemplo, es algo que tengo que hacer porque esa persona a la que yo cuido me necesita. Luego la cuido porque, ahora estoy ofreciendo de vuelta lo que yo recibí cuando era niño o niña. Cuido en agradecimiento por haber sido cuidado. Cuidar es mi trabajo, ¿ya? Porque hay muchas personas que trabajan cuidando. También se puede encontrar personas que manifiestan que, claro, si no cuido yo a esta persona, no lo hace nadie más, ¿no? Cuidar es entregarse a sí mismo, o cuidar es una tarea en la que yo como persona me puedo sentir valorada. Como vemos, esto es un resumen, hay muchas otras formas de entender el cuidado, como señalaba, es algo muy personal, es una vivencia muy personal, cada persona la entiende de una manera diferente y la vive, la ejerce de manera distinta también. Cada cuidador, cada persona que cuida puede construir o construye su propio significado de lo que implica el cuidar,
según su vivencia o experiencia en esta tarea. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si el significado de cuidar es único y diverso entre cada persona, la vivencia del cuidado también lo será. Esto también pasa en el contexto de pandemia. En cada familia, en cada contexto doméstico o laboral que se esté cuidando, se puede entender de una manera única. Y ahí es donde hay que entrar y ahí es donde hay que intervenir. Si es que esto, por supuesto, resulta problemático. Lo común entre todos quienes cuidamos es que debemos prepararnos para cuidar. Es decir, uno tiene como intenta prepararse para que el cuidar sea lo más efectivo posible, para cuidar mejor. Pero también hay que tener en cuenta que uno también tiene que cuidarse para cuidar, independiente del cuidar, independiente del cómo después cuidamos. Hay que autocuidarnos, hay que prepararnos nosotros mismos. ¿Y por qué menciono esto? Porque es muy frecuente encontrar la sobrecarga, el quemarse en esta conducta del cuidado. La sobrecarga, el quemarse se puede, como bien sabemos, dar en distintos niveles. Se puede dar en lo laboral, en las relaciones afectivas, familiares y, por supuesto, también en esta situación, ¿no es cierto? Que llevamos viviendo ya un poquito más de un año, que es muchas personas se han visto en la necesidad u obligación de cuidar. La sobrecarga, el quemarse, es un estado de agotamiento que abarca lo físico y abarca también lo emocional, lo mental. Y esto es bastante común encontrar en las personas que dedican una parte importante de su tiempo al cuidar a una persona que quizás pueda manifestar una gran dependencia hacia otra, en necesitar cuidados activos, ¿no es cierto? Por estar enfermo, por ejemplo. Y esta relación, esta responsabilidad afecta en quien cuida a sus relaciones de ocio, sociales y personales, incluso, por supuesto, también laborales o académicas, como le pasa a muchos estudiantes. Y ahí es súper necesario poner el foco y no olvidarnos la importancia de este autocuidado, ¿ya? Porque así como uno se preocupa de cuidar lo mejor posible a los demás, esa premisa también debería debería también imperar en nosotros mismos. Cómo cuidar nosotros mismos, cómo cuidarnos mejor a nosotros mismos. Porque lo usual es que, bueno, al menos los pacientes que he atendido, es que se olvidan de esto, se olvidan de uno mismo, porque claro, parece que hay una persona que necesita de uno más que uno mismo, pero no. O sea, ahí es donde normalmente hay que poner el foco, cuidar de nosotros mismos. Para finalizar esta parte de este encuentro, me gustaría como comentar qué situaciones, qué aspectos en mi experiencia clínica suelo abordar con las personas que requieren o acuden demandando atención psicológica por encontrarse en un rol de cuidadores o que descubren en consulta que es este rol de cuidador que puede producir este malestar emocional o psicológico. Primero que todo, con un poco redundante, pero súper necesario, como reforzar harto esta idea, el autocuidado. Es decir, cómo te estás cuidando tú a ti mismo, y vamos a dejar de hablar del cuidar a los demás para hablar de cómo te cuidas a ti y de cómo podemos mejorar esta relación de autocuidado. También se suele abordar el cómo podemos afrontar situaciones difíciles, domésticas y cotidianas, que son las que normalmente las personas, que son situaciones como muy como pequeños conflictos que cuando se van acumulando crean esta situación de desgaste en la persona. También es muy frecuente el trabajar en consulta sentimientos, emociones, conflictos. Estos sentimientos, emociones y conflictos normalmente se encuentran como muy ambivalentes. Me produce esto, pero también me siento de esta manera súper
súper opuestas. Y ahí es donde hay que normalizar todos estos sentimientos, normalizar las emociones, normalizar el que estemos cansados, normalizar que de repente no queramos seguir cuidando, porque es normal. También se alivia la sobrecarga emocional. El estar cuidando a una persona de quizás que pueda tener alta dependencia cansa, no solo físicamente, sino que emocionalmente. También se reestructura cognitivamente, esto es una técnica de intervención psicológica que consiste en intentar modificar pensamientos automáticos que podemos tener, que son involuntarios. Entonces ahí se trata como de modificar ciertos pensamientos automáticos que la persona percibe como negativos, ¿no es cierto?, que se desarrollan en consecuencia de este bajo estado anímico, producto de esta sobrecarga física y emocional. Por otra parte, también vemos muchas técnicas para controlar las preocupaciones. Muchas veces cuando estamos desarrollando un trastorno ansioso, aparecen unos pensamientos que se suelen llamar técnicamente como rumiaciones, es decir, el no poder parar de pensar, no poder controlarlo, y esto a muchas personas les causa mucha angustia, el verse en un círculo vicioso de un pensamiento. Entonces ayuda a trabajar estos pensamientos automáticos que son involuntarios y que resultan molestos en la persona, ¿ya? Como habíamos hablado antes, en la sobrecarga emocional, en ayudar a aliviarlo, se descarga todo esto. Si hay que llorar, se llora. Si uno tiene rabia o sentimientos ambivalentes con quien cuida, se habla y se normaliza para aliviar también estos sentimientos de culpabilidad que van acompañados, ¿ya? Y también lo que hacemos es acompañar, trabajar el duelo anticipado en enfermedad e incluso en la muerte, ¿no? La preparación y acompañamiento a la muerte y superación del duelo. Eso por mi parte. Ahora a mí voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar paso a Beatriz para que ella también nos comente lo que se ha preparado. Ok, ahí tengo el audio. Muchas gracias, Cintia, estaba súper interesante. Y bueno, la invitación era comentar este tema porque justamente Cintia está trabajando hace ya más de como un año en el tema de acompañar a estos cuidadores. Y claramente ahí se ve como el resultado, Cintia, en lo que tú bien indicas, como estas fases, estas percepciones tan diversas. Y está buenísimo el poder poner este zoom sobre acciones que parecen tan cotidianas. Yo propuse el tema para hoy día porque igual el link es con este comportamiento que todos hemos estado asumiendo últimamente, o porque somos cuidados, o porque nos cuidan, o porque variamos justamente en estos roles. Y también lo había comentado con Cintia, porque hace poco, hace una semana exactamente, se celebraba el Día Internacional de la Mujer, y justamente Cintia decía, esto estaba tan naturalizado, digamos, este comportamiento. Yo así entre mis reflexiones, esto también es para que lo reflexionemos todos, así siempre está aquí abierta la palabra. También hay un tema que justamente parece que en el rol de ser mujer estaba muy recargado como este comportamiento de cuidar muy naturalizado. Entonces está muy bien que lo saquemos como a flote, esta cosa que parece íntimo y que en el fondo más o menos practicamos todos, otros por trabajo también especialmente se dedican a cuidar a otros, y darle una vuelta justamente porque es la posibilidad de poder pensarlo y discutirlo. Y cuando con Cintia proponemos esto, que ella presenta un espacio, yo presento otro, es justamente para poder aportar distintos puntos de vista y cómo poder tocarlo a ustedes que nos están escuchando con su propio punto de vista también, como legitimarlo también, que eso es importante. Entonces yo quería continuar con una presentación también, pero cortita, como para darle otro enfoque a lo mismo que está diciendo ella como implicancia en el hecho de cuidar. Pero así como es el intermedio, igual quería contarles que estamos iniciando entonces este 2021 de conversatorio en este nuevo horario, dejarlos invitados desde ya para los martes a las 12, que estamos cambiando el horario, y también, bueno, contarlos que nos están acompañando a conmemorar nuestro año de trabajo online. Justo el 16 de marzo del 2020 comenzamos en UPS a trabajar online. Entonces, algo que parecía en ese tiempo, cuando recién lo conversamos, como una semana, o cuando volvemos,
se ha transformado en un año, así que estamos realmente impactados todos, y bueno, estamos todos impactados también con el tema de la pandemia, así que tenemos que convivir con la realidad que nos toca, contarles todas esas cosas. Hay que preguntó algo, mira, ¿cómo puede hacer que una persona deje de ser dependiente de nuestro cuidado? Porque sabes que no sé si es Betsabé, si lo quieres comentar en voz alta, Betsabé, o no sé si lo escribiste más largo. ¿Cómo puedes hacer que una persona deje de ser dependiente de nuestro cuidado porque sabes que no siempre estarás ahí? Uy, cómo construir, cómo trabajar, ya, ok, Betsabé, es como, lo vamos a comentar en breve que después vamos a volver sobre el tema, ya, porque da para harto lo que estás comentando. Y no es tan simple, no es tan simple porque justamente los comportamientos en la familia, en esto más natural que parece, se empiezan como a estabilizar, se empiezan como a cristalizar. Y no es raro, a propósito de lo que trabaja Cintia, que el que cuida siempre le toque el rol de cuidador. Y el que es cuidado muchas veces se quede, y ahí hay una palabra, dependientemente siendo el cuidado. Y claro, eso puede ocurrir a distintos niveles, desde una familia normal, padre con los hijos, por decirte, por darte un ejemplo bien, mucho más general y mucho más amplio, que siempre son los que cuidan a los hijos y los hijos crecen y de pronto cuesta, ya sabemos, como la autonomía de los hijos y dejar de cuidarlos, de solamente ser los cuidadores, los padres, y que los hijos aprendan a cuidar. Y en el rol de padre está justamente enseñar a que cada uno se aprenda a cuidar a sí mismo, a ser más autónomo. Entonces, bastante más complejo. Sí es interesante que lo coloques porque para esto y para muchas cosas en términos psicológicos es esencial el tomar conciencia, el darse cuenta, porque si alguien no se da cuenta que está, por ejemplo, rígidamente en un rol de ser el cuidador, lo va a pasar muy mal, porque siempre significa quizás de preocuparse de sí mismo. Y al revés, el que es cuidado siempre estar en rol de cuidado, va a llegar a todos los ambientes, llámese, aquí estamos en la universidad pensando en nuestro contexto mayor, va a llegar en situación de dependencia a los contextos académicos, de pareja, familiares. Entonces hay como una base muy importante de ir tomando conciencia. Entonces por eso estamos justamente planteando estos temas. Vamos a retomar después lo que estás diciendo, ¿ya? Claro, claro, lo que sí es la misma persona que está diciendo de que la autoría de la casa, ser dependiente de los hijos, es lo que estaba diciendo un poco Cintia. Ves que a veces se dan vuelta los roles y están tan naturalizados en una casa que si los hijos están siendo, por ejemplo, los hijos los que se encargan de la casa, que pasa mucho en la universidad, es lo que Cintia también nos puede después comentar con más detalle en ciertas personas que puede haber atendido, pasan a hacerlo todo. Los hijos son los que estudian, los hijos son los que trabajan, los hijos son los que están en clases. Entonces, en verdad, si se fijan, y yo sumo, es una carga muy grande. Entonces, justamente, como decía, el pie inicial es darse cuenta de esa dinámica, de que parece que estamos como rígidamente puestos en una posición, ¿ya? Y de ahí vamos a volver a comentar, ¿ya? Voy a agregar lo que tenía de la presentación, y nos va a dar más elementos para seguir conversando lo que justamente Betsabe está diciendo. Entonces, yo le puse esto como implicancias, porque ya sabía que quien tiene aquí como experiencia clínica es Cintia, pero aquí le puse implicancia, de cuidando a otros y cuidando a sí mismos. Y yo, más que converger, voy a diverger, o sea, le voy a dar más ideas como para que pensemos lo mismo y que les vaya tocando cada uno desde su realidad y su cotidianidad. Cuidar a otros supone varias cosas, supone son estas cosas que en el fondo están debajo y que están, como les digo, a veces inconscientes. Entonces nuestra misión hoy día es hacerlas más conscientes, que las pensemos y le demos una vuelta en qué nos toca o en qué podemos como reflexionar o actuar distinto. Cintia lo iba comentando, por eso le digo que otra como versión de lo mismo, pero mirado desde otro enfoque. Por ejemplo, el cuidar a otros supone una condición de superioridad. Es una relación vertical, no es horizontal, no estamos de igual a igual. El que es el cuidador se supone que está en una situación superior al cuidado, que está con menos recursos, se supone. Eso es relativo, porque yo le digo en una pareja, puede haber una persona que cuide especialmente al otro, y no porque el que está cuidado tenga menos recursos, sino porque lo que decía Betsabé, hay una costumbre y alguien se queda como sin darse cuenta en esa posición, siendo siempre el sumiso, el que es cuidado, el que no opina, el que no resuelve.
Por eso es tan importante tener esta conciencia y esta práctica. ¿Se imaginan ustedes qué pasa con hijos que son sumamente dependientes porque siempre, siempre, siempre han sido cuidados? Claramente no tienen recursos para poder aprender a cuidarse uno mismo. Entonces, Cintia estaba diciendo, esta condición de superioridad implica, y yo voy a ir más allá, implica una relación de poder, que es lo que decía Cintia. No solo está la percepción de lo bueno que es cuidar a otro, sino que también implica poder sobre el otro. Por eso también, y Cintia lo comentaba, también se puede llegar a situaciones que puede ser de abuso. Y bien lo sabemos. Yo soy bien divergente, así que Cintia, si se me pasa el tiempo, tú me tienes que ahí parar. Porque, les doy un ejemplo. La condición de cuidar a otros, por ejemplo, es muy positiva. Pero yo no sé si ustedes han visto, hay una película que está postulando los Oscar que se llama El Agente Topo. ¿Ya? El Agente Topo es de un caballero mayor que entra como un espía a un hogar de ancianos, a ver cómo funciona. Bueno, ¿y por qué pasa como esta problemática? Porque igual últimamente, más que antes, se sabe que a veces en situaciones de dependencia, donde estos, por ejemplo, adultos mayores son cuidados, han habido también y hay situaciones de abuso de poder y de la relación de este cuidador o de la instancia que cuida al otro, porque deja a quien está cuidado, sea en este caso del ejemplo que le estoy diciendo, un adulto mayor, en una posición de vulnerabilidad. También lo mencionaba Cintia, de vulnerabilidad y de ser el que recibe. Y el que recibe en esta situación como de inferioridad, claramente está en una situación y en una relación de poder con el otro. Y entonces ahí el que tiene el poder tiene que ser suficientemente sano y sabio para ejercer bien ese poder. Y ese, en relación de poder, lo pueden extrapolar como a todas las situaciones que se les pueda ocurrir. Ya, pero siguiendo al cuidar a otros. Una idea entonces es que estamos en una relación de poder, donde hay una superioridad y una relación vertical. Uno está, entre comillas, mejor que el otro, por eso es el cuidador, se supone. Por eso pongo se supone. Se supone que el cuidar a otros significa que estamos bien como para cuidar a otros. Y eso es un supuesto, porque yo pensaba, hay situaciones cuando uno está en la cotidianidad, y por ejemplo ahora con la pandemia, han sido situaciones en que le toca a una persona cuidar a otro y muchas veces sin pensar. Estoy pensando en concreto en una situación de una familia que porque el padre estaba como muy enfermo, la madre de familia, teniendo su propia familia, trajo a esa persona adulto mayor a su casa sin pensar todas las implicancias que eso tiene. Lo decidió entre varios hermanos y lo decidió impulsivamente. Y aquí lo que estamos haciendo es analizar, porque las implicancias de asumir una responsabilidad de ese tipo lo coloco porque tuvo muchas más dificultades después con el resto de la gente. O sea, tiene implicancias, no es solo como la buena onda o la buena voluntad. Se supone que estamos bien, por eso cuidamos a otros. Es un supuesto, ¿ya? Se supone que somos fuertes o que tenemos cierta fortaleza, por eso cuidamos a otros, estamos en una mejor posición. Y además estabilidad y como de cierto bienestar, entre comillas, psicológico, material, no sé, pero somos más fuertes, por eso cuidamos a otros. Se supone que sabemos qué hacer, cómo cuidar al otro, y es justamente, si eso fuera tan así, Cintia no tendría todos los pacientes que tiene, porque en el fondo no necesariamente sabemos cómo cuidar a otro, en distintas cosas, pueden ser la misma el tema del COVID, puede ser otro tipo de enfermedad, puede ser un resfrío común, puede ser solo la actitud de cuidarlo como desde la buena voluntad, pero ¿sabemos cómo cuidar a otro? ¿Hay clases de cómo cuidar a otro? No, ¿verdad? Igual podríamos hacerlo, así, porque en el fondo amerita aprender cómo cuidar a otro. Porque lo hacemos como muy natural, eso es el tema. Cuando no están los temas muy elaborados, es como cómo se le ocurre. Hay gente que dice buena cuidadora porque le sale por naturaleza, bueno, pero es algo que podríamos aprender si son habilidades detrás, ¿ya? Se supone que nos sentimos capaces también. Muchas veces, Cintia lo comentaba, y por eso es tan bueno que lo plantee ella desde la realidad cotidiana. Si yo no lo hago, no lo hace nadie, dice alguna persona por ahí. Bueno, esa persona no es que se sienta capaz, no es que se supone que nos sentimos capaces, pero esa persona no lo está diciendo así, dice que no es algo que eligió, es una situación y una obligación moral, si le quieren poner así. Pero aparece y es una de las razones por qué las cuidamos a otros. Y están en distinto pie, alguien que se sienta capaz de cuidar a otro. Las personas que estamos en el área de la salud, que también nos acompañan frecuentemente en estos comentarios y en estos conversatorios, es distinto. Uno a veces puede decir, lo elegí, es distinto que cuando me toca o cuando no hay nadie más.
¿ya? Se supone que empatizamos, esto también, bueno, todas las ideas dan para mucho, empatizamos, pensamos y sentimos por otro, o sea, que entiendo qué le está pasando al otro, y eso también es un supuesto. No sé si se pueden imaginar, pero muchas veces alguien va a atender al otro y el otro se molesta, porque no estamos empatizando, estamos haciendo lo que nosotros queremos, en esta posición como de poder. Yo creo que el otro piensa esto, yo creo que el otro necesita esto, yo creo que el otro siente eso. Y a veces estaría bueno hacer el ejercicio, preguntar, porque no necesariamente lo que yo creo es lo que el otro necesita, ¿no? Y supone postergarse por un tiempo, postergarse en pos de otro por un tiempo, pero como decía Betsabe, bueno, ese tiempo es relativo, que una semana, un día, un año, 10 años, 15 años, cuando son situaciones como bastante rígidas y que por circunstancias no pueden cambiar, eso es bastante relativo. Entonces, si se fijan, habían bastantes cosas que ver desde supuestos del cuidar a otro. Y asociado con el cuidarse uno mismo. Y con el cuidarse uno mismo yo les voy a comentar algunos también supuestos. Para cuidarse uno mismo, que decía, bueno, hay una premisa, si yo no cuido a otros, si primero no me cuido bien a mí mismo. Y es lo que recalca también cuando dice Cintia que atiende a las personas, porque tienden a postergarse mucho. Hay gente que por el rol de cuidar a otro, nosotros psicólogos lo traducimos así, hay una ganancia secundaria. Uno está tan involucrado en otro que no se ve a sí mismo. Entonces puede estar todo un día, mucho tiempo, viviendo en función de otro, sin mirarse, sin saber cómo está uno mismo, ¿ya? Y en el fondo la salud tiene que ver con ser capaz de cuidar a otro, pero también en de cuidar a uno mismo. Y yo creo que en estos tiempos esto puede ser bien controvertido, porque vamos a ver hasta cuándo o cómo me puedo cuidar a mí mismo. En cuidarse a sí mismo lo que se supone es que nosotros mismos sabemos qué necesitamos. Yo les digo, para tomar contacto con las propias emociones, con los propios pensamientos, se requiere tiempo, se requiere voluntad. Si no nos sale natural, se requiere ejercicio, se requiere aprender a cuidarnos con nosotros mismos. Cuando hay muchas situaciones, hay, por ejemplo, estas enfermedades más psicosomáticas, que en el fondo hay dolencias físicas, que tienen algún contexto, algún inicio, alguna concomitante más emocional y psíquico, cuando son absolutamente diagnosticadas psicosomáticas, es porque no está ese contacto con las emociones. Aparece el síntoma, una molestia grande que no tiene explicación y que vamos buscando en lo médico cuál es la razón de esa molestia. Y no las encontramos porque responde como a un principio más de fondo, de contacto con uno mismo. Entonces, se supone que sabemos que necesitamos. Como cuidarnos a uno mismo, decía autocuidado, aprender a autocuidar, se decía Cintia, y en eso también podemos hacer taller o lo que fuera, porque se supone que sabemos qué hacer en de cuidarnos a uno mismo. Si no nos hemos reparado como en ese punto, darnos el tiempo, dedicarnos a cuidarnos a uno mismo, podemos saber qué hacer. Si estamos súper involucrados en la vida del otro y como que vivimos para el otro por las necesidades que presenta, sean reales o imaginarias. ¿Sabemos qué hacer y cómo cuidarnos nosotros mismos? Se supone que tenemos los recursos, desde los materiales, lo puse los materiales e inmateriales, porque el ejemplo desde el que yo me basaba era una familia que estaba acogiendo, cuidar a otro, donde de hecho ni siquiera los recursos materiales eran suficientes. Era, como les digo, esta cosa muy impulsiva y está bien en lo bueno, en lo valórico que tiene detrás. Pero cuidar a otros, y ustedes me van a decir si le ha tocado, o las personas del área de la salud, claramente requiere recursos materiales. No es como la pura buena onda, por decirlo así muy simplemente, ¿ya? La intención la entiendo, pero cuando hay gente con necesidad de ser cuidada, hay que ver qué es lo que necesita, en verdad. Y que tenemos esos recursos, se supone que tenemos esos recursos materiales, inmateriales. Toda esta como fortaleza, toda esta cosa que yo decía antes, se supone que la tenemos, por eso estamos cuidando a otros. Se supone que podemos disponer de nuestro tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. Eso es muy relativo. Hay gente que sí, según las circunstancias, los momentos que le toca, hay gente que no. Y eso puede ser una realidad, y puede ser, o ser una forma de ofrecernos a cuidarnos a otro, cuidar a otro, o una forma también de negarnos a cuidar a otro, porque la posibilidad no la vemos. Se supone que cuidarse a sí mismo supone querer cuidarse como propósito. Ah, bueno, esto
es tenerlo súper consciente. Si nosotros trabajamos en eso, en reparar en esto que parece tan natural y tan cotidiano, pero en trabajar en tomar conciencia. Y de eso tenemos para mucho trabajo, porque a veces no es tan así, tan obvio, no es tan obvio. Y por eso es importante revisar y analizar esta afán a veces, sobre todo en las personas que espontáneamente cuidan como en exceso a otros. Pregunta, no significa que sea así. Si estoy tan pendiente de otros, ¿será que a lo mejor no quiero estar pendiente un poco de mí? Pregunta. Y como propósito también, cuidarse a uno mismo significa entonces estar en esto de la estabilidad emocional, del estar tranquilo, idealmente, cuando hay demanda de necesidades de otro, con el COVID y todo, toda alteración emocional, no se puede. Pero la gente del área de la salud que ha venido trabajando un año y que hoy día siguen trabajando, las que estarán bien en esto, agotadísimas por supuesto, me imagino que con cierto trabajo de estabilidad emocional, hay un esfuerzo como para cuidarlo. Y estar bien en autoestima, porque para quererse a uno, para querer cuidarse a uno mismo, tiene que tener autoestima, querer cuidarse como propósito y como objetivo. Entonces, lo que yo quería como plantear y seguir abriendo el tema es, se necesita entonces ser capaces, para cuidar a otro y para cuidarse uno mismo, ser capaces de sentir que necesita uno, de poder empatizar que necesita el otro, de pensar, porque esto que les digo sí puede ser muy impulsivo y está valóricamente súper valorado positivamente el cuidar a otro, pero la gente del área de la salud, por ejemplo, lo hace y se cansa igual, y sucede que hay que pensar entonces hasta dónde están estos límites de cuidar a otro. Implica cuidarse a los demás, cuidar a los demás y a uno mismo, tomar decisiones. Esto significa pensar. ¿Cuántas veces yo creo que a lo mejor Cintia nos puede después contar, establecer prioridades cuando las situaciones son más complejas de lo que uno habla, la realidad? Entonces hay que poner prioridades, qué es lo que sí tomo, qué es lo que no. Y cuando uno establece prioridades, ¿en qué me voy a dedicar? Por ejemplo, ya me voy a dedicar a que esta persona coma bien o esté tranquila, o solo que se alimente bien porque en verdad la enfermedad lo pone muy irritable, no me voy a dedicar a preocuparme de eso, por tener ciertas prioridades. Claramente nos van a acompañar frustraciones. Si yo voy a establecer prioridad, voy a cuidar a alguien y no voy a estudiar, y me voy a frustrar porque la otra necesidad va a quedar como en segundo plano, momentáneamente, para siempre, no sé. Pero implica frustración, emociones a la base, que decía Cintia, ambivalente, esa era una buena palabra, ambivalente. ¿Ya? Esa es como la realidad y que a veces genera mucha culpa. Se necesita sentir que esto es satisfacción también, o sea, la satisfacción de poder ayudar a otro o de estar cuidándose uno mismo, implica muchas cosas, implica los logros, cuando esto ha podido llevarse adelante por los demás, por uno mismo, implica fracasos cuando no se ha podido llegar adelante, cuando el objetivo, no sé, está, lamentablemente cuando dice enfermedades crónicas o más bien terminales, como la sensación, puede estar el cuidador haciéndolo fantástico, pero no va a pasar lo que él quiere o lo que ella quiere porque la realidad nos está diciendo otras cosas, va a implicar entonces aceptar mucho, y así todo, cuidar a otro y cuidar a uno mismo, va a implicar mantener como este espíritu positivo, esperanzador. Uno cuida al otro porque sabe que es bueno cuidar al otro y le hace bien, o se cuida a uno mismo porque hay algo detrás de eso que, me decía la autoestima, hay algo que es bueno, digamos, detrás de eso, como un valor positivo. Por eso se hace. Y entonces ahí yo ponía una florcita, así del me quiere, no me quiere, bueno, esto cuido, qué priorizo, qué primero, qué después, es algo como que un poco más reflexivo y de una reflexión más cotidiana. También nosotros aquí hablamos como en este momento, pero el cuidar hoy día va a tener una situación, mañana otro, después puede cambiar, y hay que estar adaptándose y sensiblemente como acompañando a otro o a uno mismo en esto del cuidar. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Voy a dejar de compartir